Morgan siempre ha creído que su matrimonio con Henry era perfecto, 23 años juntos y todos los días llenos de cariño y comprensión. Al menos eso creía ella hasta que notó las primeras señales de alarma. Todo empezó un martes cualquiera. Morgan estaba preparando la cena mientras esperaba a que su marido volviera del trabajo. Henry trabajaba como asesor financiero para una gran empresa y normalmente llegaba a casa a las 6 de la tarde, pero últimamente sus horas de trabajo se habían alargado. «Cariño, esta noche voy a llegar tarde», dijo al teléfono sonando tenso. «Un cliente importante, ya sabes». Morgan suspiró. «Vale, pero no tardes mucho. He hecho tu lasaña favorita. Eres el mejor», respondió. Pero por alguna razón no sonaba tan sincero como antes. Ella colgó el teléfono y miró el reloj. Eran las 8 de la tarde. La cena hacía rato que había terminado. Morgan se sentó a la mesa de la cocina y pensó. Algo había cambiado en su relación últimamente. Henry se había vuelto distante, miraba constantemente el teléfono, incluso durante la cena, y últimamente se había dado cuenta de que se llevaba el teléfono incluso al baño. El sonido de la puerta principal interrumpió sus pensamientos. Henry entró en la cocina, oliendo a colonia cara. «Siento llegar tarde», dijo, evitando su mirada. El cliente era muy exigente. «No pasa nada», contestó Morgan, viéndole sacar de nuevo el teléfono y comprobar rápidamente sus mensajes. «La cena está en el microondas». Henry asintió, pero su mente parecía estar muy lejos. Sus dedos se deslizaban rápidamente por la pantalla del teléfono. «¿Está escribiendo alguien importante?» Morgan intentó bromear. «¿Qué?» «Oh, no. Solo algunas cosas de trabajo». Se guardó rápidamente el teléfono en el bolsillo. Aquella noche, Morgan no pudo dormir durante mucho tiempo. Se tumbó en la oscuridad y escuchó la respiración de su marido. De repente, el silencio se vio roto por un suave sonido vibratorio. La pantalla del teléfono de Henry parpadeó en la oscuridad. Lo cogió con cuidado y, pensando que su mujer dormía, empezó a teclear algo. A Morgan se le encogió el corazón. ¿Quién podía estar enviándole un mensaje a las 2 de la madrugada? ¿Y por qué contestaba? A la mañana siguiente, se despertó antes de lo habitual. Henry seguía dormido, con el teléfono en la mesilla de noche. Morgan conocía la contraseña, el día de su boda. Al menos la conocía. Cuando intentó desbloquear el teléfono, apareció un mensaje de error en la pantalla. Habían cambiado la contraseña. Durante el desayuno, observó a su marido. Parecía alegre, a pesar de los mensajes de texto enviados a altas horas de la noche. «¿Has cambiado la contraseña de tu teléfono?», le preguntó, intentando que su voz sonara informal. Henry se detuvo un momento. «Sí, es una nueva política de la empresa, seguridad de los datos y todo eso». «Ya veo», respondió Morgan, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Durante los días siguientes, empezó a notar cada vez más cosas extrañas. Henry empezó a ir al gimnasio más a menudo, se compró ropa nueva y empezó a usar una colonia nueva. Parecían pequeñas cosas, pero se fueron sumando hasta formar un cuadro inquietante. Una noche, mientras veían la televisión, Morgan se dio cuenta de que Henry apartaba rápidamente el teléfono cuando ella se sentaba a su lado. «Últimamente te comportas de forma un tanto reservada», le dijo ella, tratando de poner un tono bromista a su voz. «¿A qué te refieres?», respondió él, pero sus ojos brillaron de preocupación. El teléfono, los constantes retrasos en el trabajo, la nueva colonia. «Morgan, basta», la interrumpió Henry bruscamente. «Estás siendo paranoica. Solo estoy trabajando duro». Su brusquedad la sobresaltó. En sus 23 años de matrimonio, nunca le había hablado en ese tono. Aquella noche no pudo volver a dormir. ¿Por qué se había vuelto tan irritable? ¿Por qué protegía su teléfono como si contuviera secretos de Estado? Y lo más importante, ¿por qué ya no confiaba en ella? Morgan estaba tumbada en la oscuridad.
escuchando cómo Henry volvía a escribir mensajes en voz baja. Sentía que se le partía el corazón de dolor y ansiedad. Algo estaba ocurriendo, algo terrible, y tenía miedo de averiguar qué era. Por la mañana, cuando Henry se fue a trabajar, se sentó a la mesa de la cocina y sacó su diario. Empezó a anotar todos los sucesos extraños de las últimas semanas. Cambiar la contraseña del teléfono, mensajes tardíos, retrasos en el trabajo, nueva colonia irritación cuando le preguntaban por el teléfono. La lista parecía inocente, pero su intuición gritaba peligro. Llevaba 23 años conociendo todas las costumbres de su marido, todos sus gestos, y ahora todo había cambiado. Morgan se asomó a la ventana. Hacía sol y los vecinos cuidaban sus jardines. La vida parecía tan normal, tan familiar, pero una oscura sospecha crecía en su interior, envenenando cada uno de sus pensamientos. Sacó el teléfono y llamó a su mejor amiga, Elizabeth. «Liz, creo que algo va mal», le dijo, intentando que no le temblara la voz. «¿Qué pasa?», sonó preocupada su amiga. «Henry ha cambiado. Siempre está al teléfono, llega tarde a casa, está irritable». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. «Morgan», dijo por fin Elizabeth, «¿crees que...?» «No sé qué pensar», interrumpió Morgan. «Puede que esté muy paranoica. Quizá sea el estrés del trabajo. O quizá tengas razón al sospechar», dijo su amiga con dulzura. «Haz caso a tu intuición». Después de la conversación, Morgan se quedó mirando por la ventana durante largo rato. Sus ojos se posaron en la casa de enfrente, donde vivía su joven vecina Jackie. La habían ayudado a encontrar este lugar hacía 6 meses. Henry se había alegrado tanto de ayudarla. De repente, el recuerdo de aquel día la dejó helada. Henry se había encargado personalmente de todos los asuntos relacionados con el alquiler. Incluso le dio a Jackie su número de teléfono por si acaso. Morgan sintió que le temblaban las manos. ¿Era posible? No, era imposible. Pero entonces, ¿por qué había estado hablando tanto de Jackie últimamente? ¿Por qué había visto su coche aparcado delante de su casa en varias ocasiones cuando él decía que estaba trabajando? Sacudió la cabeza, tratando de alejar los pensamientos, pero la sospecha ya se había instalado en su corazón y sabía que no podría descansar hasta saber la verdad. Aquella noche, cuando Henry llegó a casa, Morgan lo observó atentamente. Sus movimientos, su expresión, la forma en que comprobaba su teléfono una y otra vez. Y por primera vez en 23 años de matrimonio, se sintió como una extraña en su propia casa. «Te quiero», le dijo antes de irse a la cama, como hacía siempre. «Y yo a ti», respondió ella, sintiendo que las palabras se le quedaban en la garganta. En la oscuridad del dormitorio, Morgan se quedó despierta, escuchando el sonido de los mensajes que llegaban al teléfono de su marido. Cada suave vibración era como un cuchillo en su corazón. Sabía que pronto tendría que descubrir la verdad, por dolorosa que fuera. Pero por ahora yacía en la oscuridad, sintiendo cómo su mundo perfecto se desmoronaba lentamente. Morgan intentó dormirse, pero no lo consiguió. El reloj marcaba las 3 de la madrugada y ella seguía tumbada con los ojos muy abiertos, mirando fijamente la oscuridad del dormitorio. Henry dormía plácidamente a su lado, con el teléfono vibrando suavemente en la mesilla cada pocos minutos. Se había olvidado de apagar el sonido y cada nuevo mensaje se clavaba en su corazón como una aguja afilada. Con cuidado, tratando de no despertar a su marido, Morgan se levantó de la cama. La habitación estaba cargada y abrió la ventana. El aire fresco de la noche trajo consigo el olor del jazmín en flor de su jardín. Henry y ella habían plantado aquel arbusto el primer año de casados. Todo parecía tan sencillo y puro entonces. El teléfono volvió a vibrar. Morgan giró la cabeza y vio la pantalla parpadear en la oscuridad. Por un momento vislumbró el nombre del remitente. Jackie. El corazón le dio un vuelco.
¿Por qué su joven vecina enviaba mensajes de texto a su marido a las 3 de la madrugada? Henry se giró hacia el otro lado y el teléfono resbaló de la mesilla de noche hasta caer sobre la mullida alfombra. Morgan se quedó helada, pero su marido no se despertó. Su respiración seguía siendo firme y tranquila, la respiración de un hombre que no teme a nada ni se arrepiente de nada. Con manos temblorosas, Morgan cogió el teléfono. La pantalla seguía encendida y mostraba un fragmento de mensaje. Te echo de menos, cuando podamos. El resto del texto estaba oculto. Morgan sintió que la sangre se le escurría de la cara. Sus peores sospechas empezaban a confirmarse. ¿Qué haces?, sonó de repente la voz de Henry. Morgan se estremeció y casi dejó caer el teléfono. Yo solo quería apagarlo. Siempre está vibrando, intentó justificarse. Henry se incorporó bruscamente en la cama. Dame el teléfono. Su voz era fría y dominante, un tono que ella nunca había oído antes. ¿Por qué recibes un mensaje de Jackie a las 3 de la mañana?, preguntó Morgan, intentando controlar el temblor de su voz. No es asunto tuyo. Dame el teléfono. Le tendió la mano. No es asunto mío. Morgan sintió que la ira le subía al pecho. He sido tu esposa durante 23 años, ¿y me dices que no es asunto mío? Henry se levantó de la cama. A la luz de la luna que entraba por la ventana, su rostro parecía extraño y amenazador. Morgan, no hagas ninguna estupidez. Dame el teléfono. Pero ella ya no escuchaba. Sus dedos se movían rápidamente por la pantalla, intentando adivinar la nueva contraseña. ¿Cumpleaños? No. ¿Año de boda? No. De repente cayó en la cuenta. El día en que Jackie se mudó a la casa de al lado. El teléfono se desbloqueó. ¡No!, gritó Henry, pero era demasiado tarde. Morgan ya había abierto el Messenger. Cientos de mensajes de Jackie llenaban la pantalla. Fotos, corazones, planes de encuentros. Sus ojos recorrieron rápidamente el texto. Estoy deseando conocerte. Eres el mejor hombre que he conocido. ¿Cuándo la dejarás por fin? El último mensaje le cayó como un rayo. Morgan sintió que le fallaban las piernas. ¿Cómo has podido?, susurró, mirando a su marido con ojos llenos de lágrimas y dolor. Henry permaneció en silencio, con el rostro pétreo. No es lo que piensas, dijo por fin. ¿Qué se supone que debo pensar? Se quebró la voz de Morgan. ¿Qué significan todos estos mensajes? ¿Todas esas reuniones? ¿Todas las promesas? Siguió hojeando los mensajes. Cada nuevo descubrimiento era una puñalada en el corazón. Planes de vacaciones juntos, conversaciones sobre el futuro, fotos íntimas. ¡Basta ya! Henry intentó coger el teléfono, pero Morgan dio un paso atrás. ¿Desde cuándo ocurre esto?, preguntó. ¿Desde el día que la ayudamos con el apartamento o incluso antes? Henry se pasó la mano por la cara. Mira, es solo un flechazo. No es nada serio. Te quiero, ya lo sabes. Morgan rió con amargura. ¿Quererme? ¿Y por eso le escribes diciendo que quieres dejarme? ¿Por eso planeas unas vacaciones con ella? ¿Por eso te gastas nuestro dinero común en sus regalos? Abrió la galería del teléfono. Docenas de fotos de Jackie llenaban la pantalla. Joven, guapa, sonriente, todo lo contrario a ella. Haré una foto de todo, dijo Morgan sacando su teléfono. Cada mensaje, cada foto, cada prueba de tu traición. ¿Por qué? La voz de Henry sonaba de pánico. Para enseñárselo a tus padres, a nuestros hijos, a todos los que piensan que eres el marido y el padre perfecto. Henry dio un paso adelante. No harás eso. Piensa en nuestra familia, en nuestra reputación. ¿Nuestra reputación?, volvió a preguntar Morgan. Tú mismo la destruiste cuando me engañaste con una chica que podría ser tu hija. Siguió fotografiando las pruebas. Le temblaban las manos, pero no se detuvo. Cada clic de la cámara era como un clavo en el ataúd de su matrimonio. Por favor, suplicaba la voz de Henry. Hablemos de esto por la mañana, con calma, razonablemente.
Pero Morgan ya no podía oírle. Vio las fechas de los mensajes. Los primeros se enviaron casi inmediatamente después de la mudanza de Jackie. Todas aquellas tardes en las que se quedaba hasta tarde en el Basao, todas aquellas reuniones importantes con clientes. Todo era mentira. Te confié mi vida, le dijo mirándole a los ojos. He sido una esposa fiel durante 23 años. Y tú lo arruinaste todo por una falda joven. Henry intentó cogerle la mano. Morgan, lo arreglaré, te lo juro. Esto ha sido un error. Ella le apartó la mano. ¿Un error? Meses de mentiras y traición no son un error, es una elección, tu elección. Se dirigió a su armario y empezó a sacar su ropa. ¿Qué haces?, preguntó Henry. Me voy a casa de Elizabeth. No puedo quedarme aquí contigo. Son las 4 de la mañana. Mejor en mitad de la noche en casa de un amigo que en la misma casa que un mentiroso y un traidor. Morgan metió rápidamente las cosas que necesitaba en su bolso. Aún le temblaban las manos, pero sus movimientos eran firmes. Sabía que no podría dormir en esta casa, donde cada rincón le recordaba su vida juntos, una vida que se había construido sobre una mentira. «Me llevo tu teléfono», dijo. «Quiero quedarme con todas las pruebas antes de que tengas la oportunidad de borrarlas». Henry no se opuso. Se quedó de pie en medio del dormitorio, con los brazos caídos sin poder hacer nada. «¿Qué vas a hacer?», preguntó. Morgan cerró la cremallera de su bolso. «Lo que debería haber hecho cuando noté tus cambios por primera vez. Abrir los ojos y ver la verdad». Caminó hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. ¿Sabes qué es lo peor? No la traición en sí, sino lo fácil que te resultó mentir. Cada noche decías que me querías y luego le mandabas un mensaje. ¿Cómo podías vivir con eso? Henry guardó silencio. Parecía viejo y cansado en la penumbra. Morgan salió de la casa sin mirar atrás. El aire de la noche era fresco, pero ella no sentía frío. En su interior ardía un fuego de ira, dolor y determinación. Al entrar en el coche, miró la casa de enfrente. La luz estaba encendida en la ventana del segundo piso. Jackie también estaba despierta. Morgan sintió que las náuseas se le acercaban a la garganta. ¿Cuántas veces había invitado a cenar a aquella chica? ¿Cuántas veces le había dado consejos? Y mientras tanto, arrancó el coche y se dirigió a casa de Elizabeth. El teléfono de Henry estaba en el asiento del copiloto, con la pantalla llena de mensajes nuevos. Pero Morgan ya no quería leerlos. Ya sabía suficiente. Al amanecer, sentada en la cocina de Elizabeth con una taza de té caliente, Morgan empezó a planear sus próximos pasos. Sabía que esto no era más que el principio. Le quedaba un largo camino por recorrer. El divorcio, el reparto de bienes, dar explicaciones a sus hijos y amigos. Pero por primera vez en mucho tiempo se sintió fuerte. La verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que una dulce mentira. Elizabeth se sentó a su lado cogiéndole la mano. ¿Qué vas a hacer con las pruebas? Morgan miró el teléfono de Henry. Guardarlas, todas y cada una de ellas. Y luego voy a hacer que responda de todo, delante de todo el mundo. El sol se elevaba lentamente sobre el horizonte, inundando la cocina de luz dorada. Comenzaba un nuevo día y, con él, una nueva vida para Morgan, una vida sin mentiras ni traiciones, una vida en la que ya no sería una víctima. El sol de la mañana brillaba en la cocina de Elizabeth mientras Morgan miraba por quinta vez los mensajes del teléfono de Henry. Su mejor amiga preparaba el desayuno y de vez en cuando le lanzaba miradas preocupadas. «Tienes que comer», le dijo Elizabeth con suavidad, poniéndole delante un plato de huevos revueltos. «No has comido desde anoche». Morgan negó con la cabeza. «No puedo. Cada vez que intento tragar algo, vomito». Volvió a mirar la pantalla del teléfono. Un nuevo mensaje de Jackie brillaba en verde. «Henry, ¿por qué no contestas? Estoy preocupada. Habíamos quedado hoy...» «Ni siquiera sabe que tengo el teléfono», sonrió Morgan con amargura.
Seguro que piensa que está ocupado en una reunión importante. Elizabeth se sentó a su lado. ¿Qué vas a hacer con todas estas pruebas? Morgan se pasó la mano por el rostro cansado. En primer lugar, tenemos que conservarlo todo. Podría intentar borrarlo todo o bloquearme el acceso a nuestras cuentas conjuntas. Deja que te ayude, se ofreció Elizabeth. Conozco a un informático que puede hacer copias de seguridad de todos los mensajes y las fotos. Morgan asintió. De acuerdo, pero primero quiero revisarlo todo de nuevo. A lo mejor me he dejado algo. Empezó a revisar el historial de mensajes desde el principio. Los primeros mensajes eran bastante inocentes. Preguntas sobre el alquiler, agradecimientos por la ayuda con la mudanza. Pero luego el tono cambió. Había cumplidos, indirectas, ofertas para quedar a tomar un café. Mira esto. Morgan le enseñó a su amiga uno de los mensajes. Eres tan atento y cariñoso, no como mis ex. Jugó con su ego desde el principio. Elizabeth lo leyó con atención. Y aquí, Morgan tiene suerte de tener un marido así. ¡Qué insidia! Y eso a pesar de que la acepté como amiga, le tembló la voz a Morgan. Me invitaba a cenas, me daba consejos de trabajo. De pronto vibró el teléfono. Henry estaba llamando. Morgan miró la pantalla sin saber qué hacer. No contestes, le aconsejó Elizabeth. Déjale sufrir. Pero Morgan ya había pulsado el botón de responder. ¿Qué quieres? Morgan, por favor, hablemos. La voz de Henry sonaba cansada. Puedo explicártelo todo. ¿Explicar qué? Su voz se volvió gélida. ¿Cómo me mentiste durante meses? ¿Cómo te gastaste nuestro dinero común en regalos para ella? No es así. No es como si pensaras... ¿Qué se supone que debo pensar? Lo interrumpió Morgan. He visto tus mensajes, he visto las fotos, he visto vuestros planes de vacaciones juntos. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Iré, dijo finalmente Henry. Tenemos que hablar en persona. No, respondió Morgan con firmeza. No quiero verte. Es mi teléfono. Se le endureció la voz. No tienes derecho. ¿No tengo derecho? Morgan se rió. Tenía derecho a engañarme. Tenías derecho a destruir nuestra familia. Pulsó el botón de finalizar y apagó el teléfono. Elizabeth abrazó a su amiga. Lo has hecho bien. No dejes que te manipule. Morgan se apoyó en el hombro de su amiga. ¿Sabes qué es lo peor? Que todavía le quiero. A pesar de todo esto, sigo queriéndole. No pasa nada, dijo Elizabeth con suavidad. 23 años no pueden borrarse de la noche a la mañana. Morgan se levantó y se acercó a la ventana. Fuera, todo parecía igual que siempre. Los vecinos iban deprisa al trabajo, los niños al colegio. Una mañana normal en una ciudad normal. Pero para ella, el mundo se había vuelto del revés. Tengo que irme a casa, dice de repente. Necesito recoger más cosas y documentos. Iré contigo, respondió Elizabeth de inmediato. De camino a casa, Morgan siguió pensando en todas las veces que había notado algo sospechoso. Recordó cómo Henry había empezado a ir más a menudo al gimnasio, cómo se había comprado ropa nueva, cómo había cambiado de peinado. Todos esos pequeños cambios que ella atribuía a la crisis de los 40. El coche de Henry estaba aparcado frente a su casa. «Está en casa», susurró Morgan. «Debe haberse tomado el día libre en el trabajo. ¿Quieres volver más tarde?», preguntó Elizabeth. «No», se encogió de hombros Morgan. «No voy a esconderme en mi propia casa». Aparcaron y salieron del coche. En ese momento, Jackie salió de la casa vecina. Al ver a Morgan se quedó paralizada y se dirigió rápidamente hacia su coche. «Jackie», gritó Morgan. La joven se detuvo, pero no se volvió. «¿Sí? Mírame a los ojos». La voz de Morgan temblaba de rabia. «Mira a los ojos a la mujer a cuyo marido has seducido». Jackie se volvió lentamente, con el rostro pálido. «Morgan, yo...» Morgan la interrumpió. «Te acepté como amiga. Te ayudé. ¿Y tú?» En ese momento, Henry salió de la casa. «Morgan, basta. ¿Ahora os protegéis el uno al otro?»
Morgan sonrió con amargura. ¡Qué tierno! Jackie subió rápidamente a su coche y se alejó. Henry dio un paso hacia su mujer. Hablemos con calma. ¿Con calma? Morgan negó con la cabeza. ¿Quieres que hable con calma de cómo me engañaste con una chica que podría ser tu hija? Elizabeth le cogió la mano. Entremos. No necesitamos testigos. Entraron en la casa. Todo parecía igual que ayer. Un libro sin leer en el sofá. Una taza de café sin terminar sobre la mesa. Pero ahora, aquel acogedor interior parecía una decoración tras la que se ocultaba la sucia verdad. «Voy a por mis cosas y mis papeles», dijo Morgan, subiendo las escaleras hacia el dormitorio. Henry la siguió. «¿A dónde vas? Ya no es asunto tuyo». En el dormitorio, Morgan empezó a meter la ropa en una bolsa grande. Le temblaban las manos, pero intentó ser metódica y calmada. «No puedes irte así como así», le dijo Henry. «Tenemos un hogar juntos, una vida juntos». «Teníamos una vida juntos», le corrigió Morgan. «Lo has destruido todo». Se acercó a la caja fuerte y la abrió. «¿Dónde están los papeles de la casa?» Henry se puso tenso. «¿Para qué los necesitas?» «Quiero hacer copias. También necesito los extractos bancarios del último año». «¿Vas a pedir el divorcio?» Le temblaba la voz. Morgan lo miró a los ojos. «¿Creías que te perdonaría sin más y lo olvidaría todo?» «Puedo cambiar». Intentó cogerle la mano. «Dame una oportunidad». Morgan apartó la mano. «Tuviste 23 años de oportunidades. ¿Y qué hiciste? Lo cambiaste todo por una joven amante». Siguió recopilando documentos. Cada papel, cada declaración podía convertirse en una prueba importante en un divorcio. «Piensa en los niños», intentó Henry. «Piensa en nuestra reputación». «Deberías haber pensado en eso cuando empezaste tu aventura», le cortó Morgan. «Y hablando de niños, hoy les contaré la verdad». Henry se puso pálido. «No, por favor, no lo hagas». «¿Por qué? ¿Tienes miedo de que descubran cómo eres en realidad?» En ese momento, Elizabeth apareció en la puerta. «Morgan, he encontrado abajo una carpeta con documentos financieros. Gracias». Morgan cogió la carpeta y la metió en su bolso. Henry parecía confuso. «¿Qué vas a hacer con estos documentos?» «Lo que tenga que hacer», contestó Morgan. «No permitiré que ocultes nuestros bienes comunes». Cerró el bolso y miró a su alrededor. El dormitorio que habían compartido durante tantos años ahora le parecía extraño. «¿Sabes?», dijo, volviéndose hacia Henry, «anoche estuve despierta toda la noche intentando averiguar en qué me equivoqué. ¿Qué hice mal?» «No es culpa tuya», la interrumpió Elizabeth. «Ahora lo sé», asintió Morgan. «Fue su elección, su traición, sus mentiras». Cogió su bolso. «Me llevo tu teléfono. Quiero conservar todas las pruebas antes de que puedas borrarlo. Eso es ilegal», intentó argumentar Henry. Morgan sonrió con amargura. «¿Es legal engañar a tu mujer? ¿Es legal gastar dinero común en una amante?» Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. «Una cosa más. No intente ponerse en contacto conmigo. Todas las comunicaciones son a través de un abogado». Henry intentó decir algo, pero ella ya estaba bajando las escaleras. Elizabeth caminaba a su lado, con la segunda bolsa en la mano. Al salir de la casa, Morgan respiró hondo. El aire de la mañana era fresco y limpio, tan diferente de la sofocante atmósfera de mentiras que había reinado en la casa. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó Elizabeth. «Con mi abogado», respondió Morgan. «Quiero conocer mis derechos. Y luego tengo que hablar con los niños». Subió al coche y echó un último vistazo a la casa. Henry estaba junto a la ventana, observándola. 23 años de matrimonio terminaban así, acompañados de mentiras y traiciones. «¿Seguro que quieres decírselo a los niños?», preguntó Elizabeth con cautela mientras salían a la carretera. «Merecen saber la verdad». El despacho del abogado Robert Anderson estaba en un edificio gris del centro de la ciudad.
Morgan estaba sentada en un sillón de cuero, con pilas de documentos, extractos bancarios y correos electrónicos sobre un enorme escritorio de roble frente a ella. Llevaba allí 3 horas, examinando metódicamente cada papel, cada transacción. Señorita Morgan, lo que estoy viendo, esto es serio. Robert se quitó las gafas y se frotó los ojos cansados. Su marido no solo gastaba los fondos comunes en su amante, estaba retirando dinero sistemáticamente de sus cuentas conjuntas. Morgan sintió que las manos le empezaban a temblar. ¿Qué quiere decir? El abogado le tendió varios extractos bancarios. Mire, en los últimos 6 meses se han realizado una serie de transferencias a diferentes cuentas. Cada pago individual parece una transacción comercial normal, pero cuando se suman... ¿Cuánto?, interrumpió Morgan. ¿Cuánto dinero retiró en total? Robert miró sus notas. Según estimaciones preliminares, unos $350,000. Morgan sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. Se agarró al borde de la mesa. Pero, ¿cómo? ¿De dónde procedían esas sumas? El plan era bastante complicado, explicó el abogado. Parte del dinero lo sacó de su cuenta de ahorros conjunta, otra parte de las cuentas de su empresa. Incluso se las arregló para pedir un préstamo garantizado con su casa. Un préstamo con garantía hipotecaria. Morgan sintió que le subían las náuseas a la garganta. Pero requiere mi firma. Robert sacó el contrato de préstamo de la carpeta. Tu firma está ahí. Quizá te pasó estos documentos junto con otros papeles. ¿Quizá los firmaste sin leerlos? Morgan se cubrió la cara con las manos. Recordó cómo Henry le había traído unos documentos hacía un mes, diciendo que eran papeleo rutinario para el banco. «Soy tan estúpida», susurró. «Una tonta crédula». «No te culpes», dijo Robert con suavidad. «Se trata de un esquema clásico de fraude financiero en la familia. La gente confía en sus parejas, sobre todo después de tantos años de matrimonio». Sacó otro documento, pero hay buenas noticias. Todas estas transacciones pueden rastrearse. Podemos demostrar ante un tribunal que el dinero se sacó ilegalmente. Morgan levantó la vista. ¿Qué estás sugiriendo? En primer lugar, tenemos que bloquear inmediatamente todas las cuentas conjuntas, respondió el abogado, para impedir que retire más dinero. En segundo lugar, tenemos que presentar una denuncia por fraude ante la policía. ¿A la policía? Morgan se estremeció. ¿Quiere que lo denuncie a la policía? Es necesario, dijo Robert con firmeza. De lo contrario, no podremos recuperar el dinero. Además, nos dará una gran ventaja en el divorcio. Empezó a hojear los extractos. Mira, aquí hay transferencias a la cuenta de una empresa llamada Blue Sky Investments. Esta empresa se registró hace 3 meses. Adivina a nombre de quién. Jackie, susurró Morgan. Así es, asintió el abogado. Su marido no se limitó a comprarle regalos. Creó una empresa para ella y transfirió allí el dinero común de ustedes. Morgan se levantó y se acercó a la ventana. Debajo de ella, la vida de la ciudad estaba en plena ebullición, con la gente apresurándose en sus asuntos, sin saber que su mundo podía derrumbarse en un momento. ¿Sabes qué es peor?, dijo sin volverse. Ese dinero, una parte estaba reservada para la educación de nuestros nietos. Henry y yo soñábamos con poder ayudar a los niños a dar a sus hijos una buena educación. Robert se acercó a ella. Lo recuperaremos todo. Llevará tiempo, pero te prometo que haremos todo lo posible. Morgan asintió. ¿Qué tengo que hacer? Ahora prepararé todos los documentos necesarios para la policía, dijo el abogado. Pero primero tenemos que ir al banco de inmediato. Tenemos que bloquear las cuentas antes de que retire el resto del dinero. Salieron del despacho y subieron al coche de Morgan. De camino al banco, no podía dejar de pensar en cómo Henry podía hacer esto. Durante todos estos años, no solo había sido su marido, sino su mejor amigo, su socio, la persona en la que confiaba sin límites. En el banco les recibió el director, un joven con un traje impecable.
Tras enterarse de la situación, llamó inmediatamente al jefe del departamento. «Señora Morgan», dijo el director mirando los documentos, «la situación es realmente grave, pero podemos ayudarla». Empezó a trabajar rápidamente con el ordenador. «Veo las últimas transacciones». «Sí, esta mañana se ha intentado transferir otros $50,000 a la cuenta de Blue Sky Investments». «¿Esta mañana?». Morgan sintió que se le helaban las entrañas. Después de encontrar las pruebas de su infidelidad, ¿aún así intentó retirar el dinero? «Afortunadamente, la transacción aún no se ha completado», dijo el director. «Podemos cancelarla». Pasaron las 2 horas siguientes rellenando el papeleo para bloquear las cuentas. Morgan se sentía desolado. Cada nuevo documento, cada nuevo detalle del fraude financiero de Henry era como una puñalada en el corazón. Estaba anocheciendo cuando salieron del banco. El teléfono de Morgan mostraba 5 llamadas perdidas de Henry y 10 mensajes. «No le contestes», le aconsejó Robert. «Ahora todas las comunicaciones pasan por mí». Morgan asintió, pero abrió el mensaje de todos modos. «¿Qué has hecho? ¿Por qué has bloqueado las cuentas? No sabes lo que haces. Es mi dinero, me lo he ganado. Si no desbloqueas las cuentas, voy a demandarte». El último mensaje era de Jackie. «Morgan, por favor, hablemos. Esto no es lo que crees que es. Henry solo me estaba ayudando a empezar un negocio». «¿Ayudándote a montar un negocio?», se rió Morgan con amargura. «¿Con el dinero que has reservado para tus nietos?». Robert le puso la mano en el hombro. «No le respondas ni a él ni a ella. Mañana por la mañana iremos a la policía. Ahora tienes que descansar». Morgan subió al coche y condujo hasta casa de Elizabeth. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza. ¿Cómo había podido estar tan ciega? ¿Cómo no se dio cuenta de lo que estaba pasando? Una cena caliente y una copa de vino la esperaban en casa de su amiga. «¿Y bien?», preguntó Elizabeth cuando Morgan hubo terminado de contarle todo el fraude financiero. «Sabes», dijo Morgan lentamente, «cuando encontré las pruebas de la aventura, pensé que no podía ser peor. Pero esto ni siquiera es solo una traición. Es la destrucción total de nuestra familia, de nuestro futuro». Sacó su teléfono y abrió una foto de sus nietos. «Míralos. Mia y Jake. Henry y yo prometimos a sus padres que ayudaríamos con su educación. Y ahora…». Elizabeth abrazó a su amiga. «Vas a arreglar esto. Eres fuerte, puedes hacerlo». «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo Morgan tras una pausa. «Me siento aliviada. Sí, es doloroso y da miedo, pero ahora sé la verdad, toda la verdad». Se levantó y se acercó a la ventana. Afuera ya estaba oscuro, pero la calle seguía iluminada por las farolas. «Mañana iré a la policía», dijo. «Voy a poner una denuncia por fraude, que se haga responsable de todo». «¿Estás segura?», preguntó Elizabeth con cautela. «Es un paso muy serio». Morgan se volvió hacia su amiga. «¿Tengo elección? No solo me traicionó con una joven amante, robó nuestro futuro, el futuro de nuestros nietos». Se sentó a la mesa y empezó a escribir una lista de todo lo que tenía que hacer mañana. Ir a la policía, reunirse con el abogado del banco, recoger todos los documentos sobre los bienes comunes, hablar con los niños. El último punto le hizo temblar la mano. ¿Cómo explicar a los niños que su padre no solo era un traidor, sino también un estafador? ¿Cómo decirles que el dinero ahorrado para la educación de sus hijos está ahora en las cuentas de su joven amante? En ese momento sonó el teléfono. Era su hija mayor, Catherine. «¿Mamá?». La voz de su hija sonaba preocupada. «¿Qué ocurre? Ha llamado papá. Ha dicho cosas raras sobre cuentas bloqueadas». Morgan respiró hondo. «Cariño, tenemos que hablar. Pero no por teléfono. ¿Podemos vernos mañana?». «Mamá, me estás asustando. ¿Qué te pasa?». «Mañana, cariño. Mañana te lo contaré todo». Tras la conversación, Morgan permaneció sentada en silencio durante largo rato, mirando su lista de tareas pendientes. Mañana sería un día duro.
quizá el día más duro de su vida, pero estaba dispuesta a luchar, por sí misma, por sus hijos, por su futuro. Sacó el teléfono de Henry y volvió a revisar todas las pruebas, los mensajes, las fotos, las transferencias bancarias. Cada nueva prueba era como un clavo en el ataúd de su matrimonio. Pero ahora estaba segura de que no había vuelta atrás. La verdad, por dolorosa que fuera, era mejor que una dulce mentira. Antes de acostarse, escribió un mensaje a su abogado. Mañana a las 9 o'clock iremos a la policía. Estoy dispuesta a luchar por la justicia. La respuesta llegó casi al instante. Todo irá bien. La verdad está de nuestro lado. Morgan puso el teléfono en el cargador y se fue a la cama. Mañana comenzaría una nueva etapa de su vida, la etapa de luchar por la justicia, y estaba preparada para ello. La comisaría recibió a Morgan con una fría luz fluorescente y olor a café rancio. El detective Peter Brown, un hombre de mediana edad y rostro cansado, revisó detenidamente los documentos que ella había traído. Cada nueva hoja hacía que sus cejas se alzaran más. «Señora Morgan», dijo finalmente dejando los papeles en el suelo, «lo que me ha mostrado justifica una investigación seria, fraude financiero, falsificación, retirada ilegal de fondos». Morgan se irguió, agarrando el bolso. «Quiero presentar una denuncia formal». Su abogado, Robert, asintió. «Tenemos todas las pruebas que necesitamos». Pasaron las 2 horas siguientes rellenando papeles y prestando declaración. Morgan describió con detalle todos los fraudes financieros de Henry, las firmas falsificadas y la empresa Blue Sky Investments. «Empezaremos la investigación inmediatamente», dijo el detective cuando terminaron. «Pero debo advertirle que estos casos pueden llevar meses». Morgan asintió. «Lo comprendo. Estoy preparado para esto». Cuando salieron de la comisaría ya era mediodía. El sol brillaba con fuerza, pero Morgan sentía frío por dentro. «¿Ahora a dónde vamos?», le preguntó a Robert. «A casa», respondió él. «Tienes que hablar con los niños antes de que se enteren por otra persona». De camino a casa, Morgan miró el teléfono. 15 llamadas perdidas de Henry, 10 de su hija Catherine y 5 de su hijo Michael. Detuvo el coche frente a la casa de Elizabeth, donde se alojaba temporalmente. En ese momento, el coche de Catherine se detuvo. «¡Mamá!», salió corriendo del coche su hija. «¿Qué ha pasado?». «Ha llamado papá, ha dicho cosas raras». Morgan abrazó a su hija. «Vamos adentro. Tenemos que hablar seriamente». Elizabeth se reunió con ellos en la casa. «He preparado té». Se sentaron a la mesa de la cocina. Morgan miró a su hija mayor, tan parecida a ella cuando era más joven, con los mismos ojos marrones y la misma barbilla testaruda. «Catherine», empezó, «lo que tengo que decir va a ser difícil de oír». Y lo contó todo, sobre la aventura de Henry con una joven vecina, sobre el fraude financiero, sobre el dinero robado destinado a la educación de sus nietos. Catherine se sentó pálida, con las manos temblorosas. «No puede ser. Papá no podría». «Sí pudo», dijo Morgan en voz baja y le mostró los documentos. «Aquí está la prueba». Catherine miró los papeles con los ojos llenos de lágrimas. «¿Pero por qué? ¿Cómo pudo hacer esto?». En ese momento sonó el timbre. Henry estaba en el umbral. «Sabía que te encontraría aquí», dijo al ver a Morgan. «¿Por qué presentaste una denuncia?». Sus ojos se posaron en Catherine. «Hija, ¿qué haces aquí?». «¿Cómo has podido, papá?», susurró Catherine. «¿Cómo has podido hacerle esto a mamá, a todos nosotros?». Henry entró en la casa. «Esto no es lo que parece. Tu madre lo tiene todo mal». Morgan se puso en pie. «Entonces explícanos cómo entender tu traición, cómo entender que hayas robado el dinero destinado a la educación de tus nietos». «Yo no he robado nada». Henry alzó la voz. «Era mi dinero, me lo he ganado». «Nuestro dinero», gritó Morgan, «ganado conjuntamente durante 23 años de matrimonio». Catherine se tapó los oídos con las manos. «Basta.
Por favor, basta. Henry intentó acercarse a su hija, pero ella se apartó. No te acerques, no puedo mirarte ahora. Katy, cariño, dijo Henry suplicante, deja que te explique. ¿Explicar qué?, le interrumpió Morgan. ¿Cómo creaste una empresa ficticia a nombre de tu amante? ¿Cómo falsificaste mi firma en los documentos? Henry se volvió hacia ella. No lo entiendes. Jackie tiene una gran idea de negocio. Yo solo la estaba ayudando. ¿Ayudándola? Se rió Morgan amargamente. ¿Con el dinero que apartaste para la educación de Mia y Jake? Catherine sollozó al pensar en sus nietos. Papá, ¿cómo pudiste? Prometiste que ayudarías con su educación, y lo haré, le aseguró Henry. En cuanto el negocio de Jackie esté en marcha, se lo devolveremos todo. ¿Nosotros?, volvió a preguntar Morgan. ¿Ahora sois un nosotros? En ese momento llamaron a la puerta. Su hijo Michael estaba en el umbral. ¿Qué son esos gritos?, preguntó, entrando. Os he oído desde la calle. Al ver a su hermana llorando y a sus padres furiosos, se quedó helado. ¿Qué está pasando? Tu padre traicionó a nuestra familia, dijo Morgan. Y no solo a mí, nos robó el dinero que estábamos ahorrando para la educación de nuestros hijos. Michael se volvió lentamente hacia su padre. ¿Es eso cierto? Henry se encogió de hombros. Hijo, no es tan sencillo. Respóndeme de una vez, gritó de pronto Michael. ¿Es verdad o no? Se hizo el silencio. Henry miró al suelo. Tu silencio habla más alto que cualquier palabra, dijo Michael. Se acercó a su madre y la abrazó. Mamá, ¿por qué no nos lo dijiste enseguida? Acabo de enterarme, contestó Morgan. Ayer encontré las pruebas. Henry dio un paso adelante. Escuchadme todos. Sí, he cometido un error, pero voy a arreglarlo. ¿Cómo?, preguntó Catherine. ¿Cómo se arreglan años de mentiras? ¿Cómo vas a recuperar la confianza? Y el dinero, añadió Michael. ¿Cómo recuperarás el dinero que robaste a tus nietos? Henry se pasó la mano por la cara. Tengo un plan. Jackie ha desarrollado un maravilloso proyecto empresarial. Otra vez Jackie, le interrumpió Morgan. ¿Te das cuenta de cómo suena eso? Es una chica lista, se defendió Henry. Tiene grandes ideas. ¿Y yo?, preguntó Morgan en voz baja. Yo también tenía ideas, pero tú siempre decías que los negocios no son cosa de mujeres. Catherine se levantó de repente. Me voy a casa. No puedo seguir escuchando esto. Hija, espera. Henry intentó detenerla. No me llames así, le cortó ella. Perdiste el derecho a llamarme hija cuando decidiste robarme el futuro de mis hijos. Se marchó dando un portazo. Michael miró a su padre. Sabes, papá, siempre te he admirado, pero ahora... Sacudió la cabeza y se marchó también. Henry se quedó de pie en medio de la habitación, confuso y solo. Bueno, dijo Morgan, ahora tienes lo que querías, tienes tu libertad, puedes vivir con Jackie, desarrollar sus grandes ideas empresariales. Morgan, por favor, su voz era suplicante, intentemos arreglar esto. Por el bien de los niños, es demasiado tarde, le cortó ella. Lo has echado todo a perder, ahora vete. Mi abogado se pondrá en contacto contigo para hablar del divorcio. Henry hizo un último intento. Todavía te quiero. Morgan se rió amargamente. ¿Amor? Una extraña forma de demostrar amor es engañando y robando. Cuando la puerta se cerró tras Henry, Morgan por fin se permitió llorar. Elizabeth abrazó en silencio a su amiga. ¿Sabes?, dijo Morgan entre lágrimas. Lo peor no es que me traicionara a mí, sino que traicionara a nuestros hijos, a nuestros nietos. ¿Cómo pudiste hacerle eso a tu propia familia? Elizabeth le dio una palmada en la espalda. Pagará por todo. La ley está de tu parte. Morgan asintió. Sí, lo hará, pero no recuperará la confianza de los niños, no recuperará los años de vivir una mentira. Se acercó a la ventana. Estaba oscureciendo.
Había sido un día duro, pero se sentía extrañamente aliviada. Por fin, todos los secretos habían salido a la luz. Por fin podía dejar de fingir que todo iba bien. Su teléfono vibró. Un mensaje de Catherine. «Mamá, siento haberme ido tan de repente. Necesito tiempo para asimilarlo todo, pero que sepas que estoy contigo. Todos estamos contigo». Morgan apretó el teléfono contra su pecho. Su familia podría haber sido destruida, pero ella todavía tenía hijos, y ella luchará por ellos, por la justicia, por la verdad, por el futuro. Y a Henry, déjale vivir con su joven amante y sus grandes ideas empresariales. Pero tendrá que responder por sus acciones, tanto ante la ley como ante sus propios hijos. Morgan sacó su teléfono y escribió un mensaje a su abogado. «Robert, prepara todos los documentos necesarios para el divorcio. Quiero que todo se haga lo antes posible». La respuesta llegó casi al instante. «No se preocupe, señora Morgan. Con estas pruebas, el tribunal estará de nuestro lado». Ese fue el final de aquel día difícil. El día en que las mentiras por fin salieron a la luz y la verdad, por amarga que fuera, ganó. Quedaba un largo camino por recorrer, pero Morgan estaba preparada, por ella misma, por sus hijos, por la justicia. Pasó una semana después del escándalo con los niños. Morgan se instaló poco a poco en casa de Elizabeth, intentando crear al menos una apariencia de vida normal. Cada mañana se despertaba pensando que solo había sido un mal sueño, pero la realidad se lo recordaba cada vez. La mitad de la cama vacía, la ausencia de cosas familiares, el silencio en lugar del bullicio matutino. Aquella mañana se despertó antes de lo habitual. El sol acababa de salir, pintando el cielo de rosa pálido. Morgan preparó café y salió a la terraza. El aire fresco de la mañana le recordó la llegada del otoño. Sus pensamientos se ven interrumpidos por el sonido de un mensaje entrante. Era su abogado, Robert. «Buenos días, SRA. Morgan, la policía ha abierto una investigación por fraude financiero. Quieren hablar con Jackie. ¿Debemos avisarla?» Morgan miró el mensaje largo rato. «¿Avisar a Jackie? Después de todo lo que había pasado», respondió. «Que se entere por la policía. Yo no voy a ayudarla». Después de terminarse el café, Morgan empezó a prepararse para su cita con el asesor bancario. Tenía que ocuparse de las nuevas cuentas, ahora solo a su nombre. Salió de casa y se dirigió al coche. Entonces ocurrió algo que había intentado evitar durante toda la semana. Jackie salió de la casa vecina. La joven se quedó paralizada al ver a Morgan. Por un momento, sus miradas se cruzaron. Jackie estaba pálida y cansada. No se parecía en nada a la belleza segura de sí misma que aparecía en las fotos del teléfono de Henry. «Morgan», llamó. «Por favor, tenemos que hablar». Morgan sintió que la ira le hervía por dentro. ¿Sobre qué? ¿Sobre cómo destruiste a mi familia? ¿O de cómo ayudaste a robar el dinero de mis nietos? Jackie se acercó. «Eso no es verdad. Henry dijo que te ibas a divorciar, que hacía tiempo que no sentías nada». Morgan se rió amargamente. «¿Y le creíste? ¿Le creíste a un hombre casado que te contaba cuentos de hadas sobre un matrimonio infeliz?» «Dijo que me quería», dijo Jackie en voz baja, «que quería empezar una nueva vida. ¿Y el dinero?», la interrumpió Morgan. «¿También se lo dio su gran amor?». Jackie se puso aún más pálida. «¿Qué dinero? ¿De qué estás hablando?». Morgan dio un paso adelante. «Blue Sky Investments es su empresa, ¿no?». «Sí, pero…», tartamudeó Jackie. «Henry dijo que era su dinero, que quería invertir en mi empresa». «¿Su dinero?». Morgan sintió que las manos le temblaban de rabia. «Era nuestro dinero, dinero que habíamos ahorrado para la educación de nuestros nietos». Jackie se cubrió la cara con las manos. «No sabía, lo juro, no lo sabía. ¿No lo sabías?». Morgan negó con la cabeza. «¿Y el aspecto moral? ¿Qué hay del hecho de que tuvieras una aventura con un hombre casado? Él dijo que estabais separados, que solo era una formalidad. ¿Y nunca dudaste de él?».
¿Nunca pensaste que algo andaba mal cuando venía a verte después de nuestras cenas familiares? ¿Cuando te mandaba mensajes mientras estábamos juntos en la cama? Jackie levantó la vista con los ojos llorosos. Me enamoré de él. Era tan atento, tan cariñoso. Por supuesto, Morgan sonrió con amargura. Es fácil preocuparse por el dinero de los demás. En ese momento, apareció en la calle un coche de policía. Se acercó lentamente y se detuvo. El detective Brown salió del coche. «¿Señorita Jackie Thompson?», preguntó. Jackie asintió, secándose las lágrimas. «Necesitamos que nos acompañe a comisaría. Tenemos preguntas sobre inversiones Blue Sky y algunas transacciones financieras». Morgan observó cómo la joven subía al coche de policía. Jackie parecía pequeña y asustada. Nada que ver con la seductora de los mensajes. Cuando el coche de policía se alejó, Morgan sintió un extraño vacío. Subió al coche, pero no se atrevió a arrancar el motor. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza. Sonó el teléfono. Era Catherine. «¿Mamá?», dijo su hija preocupada. «¿Te encuentras bien?». «Acabo de ver a Jackie», respondió Morgan. «La policía se la ha llevado para interrogarla. ¿Y cómo está?». «Está asustada. Dice que no sabía lo del dinero». Catherine resopló. «¿Y tú te lo crees?». «No lo sé», respondió Morgan con sinceridad. «Parece tan joven e ingenua, pero debía de saber lo que hacía». «Mamá», dijo Catherine con suavidad, «no dejes que te engañe. No es tan ingenua como quiere aparentar». Morgan suspiró. «¿Sabes qué es lo más extraño?». La miro y pienso, ¿realmente valió la pena? ¿Realmente valió la pena arruinar 23 años de matrimonio por esta chica? Papá tendrá que responder por todo, dijo Catherine con firmeza. Y ella también. Después de hablar con su hija, Morgan fue al banco. El asesor la recibió con una sonrisa profesional, pero sus ojos estaban llenos de simpatía. Parecía que la historia del fraude financiero de Henry ya se había dado a conocer en su pequeña ciudad. De camino a casa, vio a Henry delante de la casa de Jackie. Iba de un lado para otro, nervioso, y no paraba de mirar el teléfono. Morgan aparcó el coche y salió. «¿Estás esperando a tu princesa?». Henry se sobresaltó. «¿Dónde está? ¿Qué has hecho con ella?». «¿Yo?». Morgan negó con la cabeza. «No he sido yo, cariño. Ha sido la policía. Quieren hablar con ella de tus negocios financieros. No tenías derecho», gritó. «Es inocente». «¿En serio?». Morgan se acercó más. «¿Y la empresa registrada a su nombre? ¿Y las transferencias a sus cuentas?». Henry se pasó la mano por la cara. «Este era mi plan. Había pensado en todo. Ella simplemente confió en mí. Y yo también», dijo Morgan en voz baja. «También nuestros hijos y todos los que creyeron en ti». Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo. «¿Sabes qué es lo gracioso? Ni siquiera estoy tan enfadada con ella como contigo. Es joven, estúpida, seducida por el dinero y la atención de un hombre mayor. Pero tú sabías lo que hacías. Sabías a quién estabas traicionando». Henry intentó decir algo, pero ella ya se estaba alejando. En casa de Elizabeth le esperaban un té caliente y una mirada comprensiva de su amiga. «¿Qué tal la reunión?», preguntó Elizabeth. Morgan le contó todo. La conversación con Jackie, la policía, el encuentro con Henry. «Cuando la he visto hoy, me ha dado pena. Es tan joven, está tan asustada». «No olvides», la interrumpió Elizabeth, «que esa niñita asustada estaba teniendo una aventura deliberadamente con un hombre casado y cogiendo dinero a sabiendas de que no era suyo». Morgan asintió. «Tienes razón, es solo que... a veces pienso que quizás si fuera más joven, más guapa». «No te atrevas», dijo Elizabeth bruscamente. «No se trata de ti, se trata de su elección, de su debilidad, de su codicia». Al anochecer, Morgan permaneció largo rato sentada en la terraza mirando las estrellas. Su teléfono mostraba varias llamadas perdidas de Henry y un mensaje del detective Brown.
La SRA, Thompson, ha accedido a cooperar con la investigación. Facilitará todos los documentos necesarios sobre la empresa. Morgan se sintió extrañamente aliviada. Quizá ahora por fin se supiera la verdad. Quizá ahora podría recuperar al menos parte del dinero robado. Escribió un breve mensaje a su abogado. Gracias por todo. Parece que las cosas empiezan a ir por buen camino. Cuando se fue a la cama, Morgan pensó en Jackie, en lo fácil que es arruinar la vida de otra persona sucumbiendo al señuelo del dinero fácil y las falsas promesas, en cómo una persona puede cambiar la vida de muchas otras tomando la decisión equivocada. Pero sobre todo, pensaba en el largo camino hacia la justicia que le esperaba, y lo recorrerá hasta el final, por duro que sea el camino, por su propio bien, por el bien de sus hijos, por el bien de la verdad. El despacho del investigador privado David Clark se encontraba en la tercera planta de un viejo edificio del centro de la ciudad. Morgan subió las escaleras, sintiendo cada paso más pesado por las dudas. ¿Hacía lo correcto al contratar a un detective privado? ¿Era mucho pedir? Elizabeth, que había insistido en acompañarla, le apretó la mano para tranquilizarla. «Estás haciendo lo correcto. Necesitamos saber toda la verdad». El despacho era una habitación pequeña pero ordenada, con una enorme ventana que daba a la plaza central. David Clark, un hombre de unos 50 años y penetrantes ojos grises, salió a su encuentro. «Señora Morgan», le extendió la mano. Se sentaron ante su escritorio. Morgan sacó una carpeta de documentos. «Señor Clark, sé que la policía ya está investigando el fraude financiero, pero necesita saber más», terminó el detective por ella. «No solo sobre el dinero, sino sobre todo lo demás». Morgan asintió. «Sí, quiero saber toda la verdad. ¿Cuándo empezó? ¿Hasta dónde llegó? ¿Si hubo otros?» David abrió su portátil. «Bien, empecemos por el principio. Cuéntame todo lo que sepas». Durante la hora siguiente, Morgan habló de sus primeras sospechas, de los mensajes que encontró, de Blue Sky Investments, de la confesión de Jackie. El detective escuchó atentamente tomando notas de vez en cuando. «Bueno, la imagen empieza a emerger, pero estoy seguro de que es solo la punta del iceberg. ¿Qué quieres decir?» Morgan se tensó. David abrió su cuaderno. «Verás, estos planes rara vez surgen espontáneamente, suelen planearse con antelación y rara vez se limitan a un único episodio». Sacó unos papeles. «He hecho una investigación preliminar después de su llamada. Blue Sky Investments no es la primera empresa fantasma vinculada a su marido». Morgan sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Qué?» «Ha habido otras 3 empresas registradas en los últimos 2 años con un esquema similar. Diferentes nombres, diferentes propietarios, pero el esquema es el mismo». Extendió los documentos delante de ella. «Sunrise Solutions, Golden Path LLC, Future Vision Enterprises». Todas registradas a nombre de mujeres jóvenes de entre 25 y 30 años. Todas recibieron importantes transferencias de la empresa de su marido. Morgan sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. «¿Está diciendo que Jackie no es la primera?» «Me temo que no», respondió el detective con suavidad. «Parece que su marido ha desarrollado un sistema. Encontraba mujeres jóvenes y ambiciosas, les prometía ayuda con sus negocios, invertía dinero. ¿Y se acostaba con ellas?», preguntó Morgan con amargura. David abrió otro archivo. «Tengo fotos, tomadas en los 2 últimos años. Muestran a tu marido con varias mujeres propietarias de esas empresas». Morgan miró las fotos. En todas, Henry parecía feliz, sonriente, abrazando a mujeres jóvenes y hermosas. «Dios mío», susurró. «Todo este tiempo, todos esos viajes de negocios, reuniones tardías». Elizabeth, que había estado sentada en silencio a su lado todo este tiempo, le apretó la mano. No podía saberlo. El detective continuó. «Hay algo más.
Todas estas empresas estaban registradas en distintos estados. Esto dificultaba el rastreo de los fondos. ¿Qué pasó con esas empresas? ¿A esas mujeres?, preguntó Morgan. La mayoría de las empresas se cerraron tras 6 u 8 meses de funcionamiento. El dinero se retiró a través de cuentas en el extranjero. Las mujeres simplemente desaparecieron. Se mudaron a otras ciudades, cambiaron de trabajo. Morgan se levantó y se acercó a la ventana. Abajo, la vida de la ciudad estaba en plena ebullición. La gente se apresuraba a ocuparse de sus asuntos sin saber que el mundo de alguien se desmoronaba en ese mismo instante. ¿Cuánto dinero?, preguntó en voz baja. ¿Cuánto había robado? David miró sus notas. Un cálculo aproximado de unos $2 millones en los últimos 2 años. ¿2 millones? Morgan se balanceó y Elizabeth saltó para apoyarla. Pero, ¿de dónde ha sacado tanto dinero? Una parte procede de sus cuentas conjuntas, explicó el detective. Parte procede de préstamos garantizados con propiedades, pero la mayor parte era dinero de clientes de su financiera. Morgan volvió lentamente a la mesa. ¿Está diciendo que robaba a sus clientes? Sí, eso es. Creaba proyectos de inversión ficticios, convencía a sus clientes para que invirtieran y luego retiraba su dinero a través de estas empresas fantasma. «Dios mío», susurró Morgan. «Se trata de un delito penal». «Sí», asintió David, «y muy grave. Cuando la policía investigue…» No terminó la frase, pero todos en la sala comprendieron que Henry se enfrentaba a la cárcel. ¿Y Jackie?, preguntó Morgan de repente. ¿Sabía ella lo de los otros? El detective negó con la cabeza. Al parecer no. Cada una de estas mujeres se creía especial, la única, un esquema clásico de manipulación. Sacó otro expediente. Hay algo más. He comprobado todas sus tarjetas bancarias, llamadas telefónicas, reservas de hotel. En los 2 últimos años ha viajado a Las Vegas con regularidad. Viajes de negocios, sonrió Morgan con amargura. Siempre decía que viajaba por reuniones importantes con clientes. En realidad estaba jugando, dijo el detective. Y perdía grandes sumas. Quizá por eso puso en marcha el plan de las empresas fantasma. Necesitaba dinero para cubrir sus deudas. Morgan se sentó de nuevo en su silla, sintiéndose completamente devastada. ¿Así que toda nuestra vida fue una mentira? Todos estos años, según los documentos, la fase activa de sus actividades comenzó hace 2 años. Tal vez algo lo desencadenó. Su padre murió hace 2 años, recordó Morgan. Henry se lo tomó muy mal. Empezó a hablar de que la vida es corta, que hay que intentarlo todo. Una clásica crisis de los 40, asintió el detective. Pero la mayoría de los hombres se limitan a comprarse un coche deportivo, no a crear un plan financiero criminal. Recogió los documentos. Continuaré la investigación. Tenemos que encontrar a todas esas mujeres, rastrear el flujo de fondos. Podría ayudar a la policía a hacerse una idea más completa del crimen. Morgan asintió. ¿Cuánto tiempo necesitas? 1 semana, quizá 2. Te mantendré informada de cualquier hallazgo. Estaba anocheciendo cuando Elizabeth y ella salieron del despacho. Morgan se sentía completamente desolada. «Vamos a mi casa», sugirió Elizabeth. «No puedes estar sola ahora». De camino a casa, Morgan permaneció en silencio, digiriendo todo lo que había oído. $2 millones, 4 empresas fantasma, mujeres jóvenes, un casino. ¿Cómo había podido estar tan ciega? En casa, Elizabeth hizo té fuerte y le añadió coñac. «Bebe esto. Necesitas calmarte». Morgan bebió un sorbo. «¿Sabes qué es lo peor? Que ni siquiera sé si alguna vez me quiso de verdad». Elizabeth la cortó. «Los 20 años de vuestro matrimonio fueron reales. El hecho de que se rompiera hace 2 años no anula todo lo bueno que hubo antes». Morgan sacó su teléfono. 3 llamadas perdidas de Catherine. «Tenemos que decírselo a los niños», dijo. «Tienen que saber toda la verdad».
¿Por qué no esperas hasta mañana?, sugirió Elizabeth. Ahora estás demasiado emocionada. Pero Morgan ya estaba marcando el número de su hija. Katy, ¿puedes venir? Y llama a Michael. Tenemos que hablar. Una hora más tarde, estaban todos sentados en la cocina de Elizabeth. Morgan les contó a los niños todo lo que había aprendido del detective. Con cada palabra que decía, los rostros de Catherine y Michael se ensombrecían. «¡Bastardo!», dijo Michael cuando ella terminó. «¿Cómo pudo hacerlo?», gritó Catherine. Y yo seguía defendiéndolo cuando mis colegas empezaron a cotillear sobre sus relaciones con empleadas más jóvenes. ¿Qué? Morgan se volvió hacia ella bruscamente. ¿Lo sabías? No, respondió rápidamente su hija. Solo eran rumores, pero él lo negó, y yo le creí. Michael se levantó y empezó a caminar por la cocina. ¿Qué va a pasar ahora? Cuando la policía descubra toda esta trama, irá a la cárcel, dijo Morgan en voz baja. Y ese es el menor de sus problemas. Cuando sus clientes descubran que les robó el dinero, no terminó la frase. Todo el mundo sabía que la reputación de Henry estaba arruinada para siempre, y también la de su familia. «Mamá», dijo Catherine de repente, «tienes que pensar en ti misma, en tu futuro. ¿Qué quieres decir? Cuando todo esto explote, habrá demandas, escándalos. Tienes que protegerte». Morgan asintió. «Lo sé. Robert ya está preparando los papeles del divorcio, y estamos reuniendo todas las pruebas de que yo no tuve nada que ver con el fraude financiero». Michael se acercó y abrazó a su madre. «Estamos contigo, mamá. Pase lo que pase». Se quedaron en la cocina hasta bien entrada la noche, hablando de la situación y planeando los pasos a seguir. Cuando los niños se marcharon, Morgan se sintió extrañamente aliviada. Sí, la verdad era aterradora, pero al menos ahora no había suspense. Antes de acostarse, escribió un mensaje al detective. «Gracias por su trabajo. Sigue investigando. Quiero saberlo todo, por amarga que sea la verdad». El día de la cena familiar llegó inesperadamente rápido. Morgan estaba de pie frente al espejo de la casa de Elizabeth, examinando cuidadosamente su reflejo. Había perdido mucho peso en las últimas semanas y le habían aparecido ojeras, pero ahora había acero en su mirada. «¿Estás segura de que quieres hacerlo?», preguntó Elizabeth, observando cómo su amiga se abrochaba el collar, regalo de Henry en su 20º aniversario de boda. «Absolutamente», respondió Morgan con firmeza. «Todos necesitan saber la verdad, especialmente sus padres». Sacó el teléfono y consultó los mensajes. El detective Clark había enviado las últimas pruebas: fotografías de Henry con varias mujeres, extractos bancarios, documentos de empresas ficticias. Todo estaba listo. La cena iba a tener lugar en su casa, ahora compartida. Henry insistió en ello, con la esperanza de crear la ilusión de que las cosas aún podían arreglarse. «Será una cena familiar», dijo por teléfono. «Mis padres, los niños, tú y yo. Quizá podamos arreglar las cosas». Morgan se limitó a sonreír amargamente. No sabía lo que le esperaba hoy. Cuando llegó a la casa, los coches de Catherine y Michael ya estaban aparcados. Los niños conocían su plan y, aunque no aprobaban la exposición pública, comprendían que su madre tenía derecho a la verdad. La casa olía a carne asada y a productos recién horneados. Henry había contratado un servicio de catering, otra forma de crear la ilusión de normalidad. «Morgan, cariño». Martha, su suegra, corrió a recibirla con abrazos. «Te hemos echado tanto de menos». William, su suegro, también la abrazó. «Espero que Henry y tú os reconciliéis. Por esas nimiedades no merece la pena destruir una familia». «¿Nimiedades?», pensó Morgan. No sabían nada de los millones de dólares robados, las empresas fantasma, las jóvenes amantes. Henry correteaba por la cocina ordenando los platos. «Morgan, has venido. Me alegro tanto». Ella asintió con frialdad, sin devolverle la sonrisa.
Catherine y Michael intercambiaron miradas significativas. «Sentaos todos», invitó Henry. «La cena está lista». Se sentaron alrededor de la gran mesa del comedor. ¿Cuántas cenas familiares habían pasado aquí antes? ¿Cuántas fiestas, conversaciones, risas? «Bueno», empezó Marta poniendo la ensalada sobre la mesa. «Contadme qué os pasa. Henry dice que habéis tenido algunos malentendidos». Morgan sintió que las manos le empezaban a temblar. Respiró hondo. «Sí, Marta, un malentendido. No tienes ni idea de lo que son». Henry se puso tenso. «¿Podemos no hablar de esto durante la cena?» «¿Cuándo?», preguntó bruscamente Morgan. «¿Cuándo es el momento adecuado para contarles a tus padres cómo has destruido nuestra familia?» William dejó el tenedor. «¿Qué pasa?» Morgan sacó su teléfono. Te lo enseñaré todo». Se levantó y se acercó al televisor. Gracias a la tecnología moderna, podía transmitir imágenes de su teléfono a la pantalla grande. «Morgan, no». Henry también se levantó de un salto. «Por favor, no», pero ya era demasiado tarde. Las primeras fotos aparecieron en la pantalla. Henry y Jackie en un restaurante, en un hotel, en la playa. Marta se tapó la boca con la mano. «Dios mío, ¿qué es esto? Hay más», dijo Morgan con calma. «Sigue buscando. Nuevas fotos de Henry con otras jóvenes, documentos de empresas fantasma, extractos bancarios. $2 millones, continuó Morgan. Su hijo robó $2 millones de sus clientes. Creó empresas fantasma a nombre de sus amantes y retiró el dinero a través de ellas». William se hundió pesadamente en su silla. «Henry, ¿es verdad?» Henry intentó decir algo, pero no le salieron las palabras. Morgan pasó a la siguiente diapositiva y dijo: «Esto es especialmente interesante. Las declaraciones del casino de Las Vegas. Su hijo perdió allí casi $500,000. Catherine lloraba, Michael apretaba los puños. Marta parecía a punto de desmayarse. ¿Y sabes qué es peor?». Morgan volvió a la mesa. «Parte de ese dinero se reservó para la educación de tus bisnietos. Dinero que Henry y yo hemos estado ahorrando durante años». «¡Basta!», gritó Henry. «No tienes derecho a...». «¿No tengo derecho?», le interrumpió Morgan. «¿Tenías derecho a mentirme durante 23 años? ¿Tenías derecho a robar a tus propios hijos?». William se puso en pie. «Henry, explícate. Explícame qué significa todo esto ahora». Henry miró a todos con la mirada de un animal acorralado. «Yo puedo explicarlo todo. No es lo que pensáis». «¿Qué se supone que debemos pensar?», preguntó Marta con voz temblorosa. «¿Que nuestro hijo es un ladrón y un adúltero?». «Mamá», intentó Henry, pero ella levantó la mano. «Cállate, cállate». Morgan siguió mostrando las pruebas. «Aquí están los documentos del préstamo contra nuestra casa. Mi firma está falsificada. Aquí están los extractos de cuenta de Blue Sky Investments, la última de sus estafas». De repente, Henry se abalanzó sobre ella. «Dame el teléfono. Lo has entendido todo mal». Pero Michael se interpuso entre ellos. «Ni se te ocurra, papá. No te atrevas a tocarlo». William se acercó a su hijo. «¿Cuánto? ¿Cuánto has robado? Papá, lo recuperaré todo. Tengo un plan». «¿Un plan?», se rió Morgan amargamente. «¿El mismo que tenías con el casino? O tal vez encuentres una nueva joven belleza y montes otra empresa falsa». Martha se levantó de repente. «Me voy a casa. No puedo oír esto. Mamá, espera». Henry intentó detenerla. «No te atrevas a llamarme así», le cortó ella. «No te crié para que fueras una mentirosa y una ladrona». William ayudó a su mujer a ponerse el abrigo. «Morgan, gracias por abrirnos los ojos. Ya hablaremos más tarde». Cuando los padres se marcharon, Henry se volvió hacia Morgan. «¿Estás satisfecho? Lo has estropeado todo». «No», respondió ella con calma. «Lo has estropeado todo. Acabo de revelar la verdad». Catherine se dirigió a su madre. «Mamá, vámonos de aquí». «Espera», dijo Henry.
Puedo explicarlo todo. Todo empezó hace 2 años, cuando mi padre murió. No lo hagas, le interrumpió Michael. No hay excusas. Hemos visto las pruebas. Morgan recogió sus cosas. Por cierto, Henry, la policía recibirá todos estos documentos mañana por la mañana, y tus clientes también sabrán la verdad. Henry se puso pálido. No puedes hacer eso. Me arruinará. Te arruinaste a ti mismo, replicó Morgan, cuando decidiste que podías mentir y robar impunemente. Los 3 salieron de casa, madre e hijos. Ya era de noche, pero Morgan se sintió extrañamente aliviada. Por fin, todo había encajado. ¿Estás bien?, preguntó Catherine mientras subían al coche. Morgan asintió. Sí, por primera vez en mucho tiempo siento que estoy haciendo lo correcto. Michael arrancó el motor. ¿Qué pasa ahora? ¿Ahora? Morgan miró la casa donde había vivido tantos años. Ahora empieza la verdadera lucha, por la justicia. De camino a casa, permanecieron en silencio. Cada una pensaba en cómo un hombre podía destruir tantas vidas con su avaricia y egoísmo. Elizabeth esperaba a Morgan en casa. «Y bien, está hecho», respondió Morgan. «Ahora ya saben la verdad». Se sentó a la mesa de la cocina y por fin se permitió llorar. No de pena ni de arrepentimiento, sino de alivio. Por fin se había quitado de encima el peso de la mentira. Su teléfono vibró. Un mensaje de Marta. «Lo sentimos mucho. No lo sabíamos. No podíamos imaginar que nuestro hijo fuera capaz de algo así. Gracias por abrirnos los ojos». Morgan respondió: «No es culpa vuestra. Nos mintió a todos». Antes de irse a la cama, miró durante mucho tiempo una foto de su familia tomada las pasadas Navidades. Todos estaban tan felices, sonrientes. ¿Quién iba a pensar que en pocos meses todo se desmoronaría como un castillo de naipes? Pero no se arrepentía de sus actos. La verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que una dulce mentira. Y ahora que se habían descubierto todas las cartas, podía empezar una nueva vida, una vida sin mentiras, sin traición, sin miedo. La mañana siguiente comenzó con una llamada telefónica. Era el detective Brown de la comisaría. SRA, Morgan. Hemos recibido todos los documentos. Estamos iniciando una investigación formal. Morgan estaba sentada en la cocina de Elizabeth, aferrada a una taza de café. ¿Y ahora qué? Ya hemos enviado investigaciones a todos los bancos donde se abrieron las cuentas de las empresas fantasma. También nos hemos puesto en contacto con el casino de Las Vegas. Pronto tendremos una imagen completa. Apenas colgó el teléfono, sonó otro, esta vez de su abogado, Robert. Las noticias vuelan. Varios clientes de su marido ya se han puesto en contacto conmigo. Quieren presentar una demanda colectiva. Morgan suspiró. ¿A cuánta gente estafó? Según los datos preliminares, unos 30 clientes. Y eso, solo los que conocemos. En ese momento sonó el timbre. Catherine estaba en el umbral, pálida y agitada. «Mamá, ¿has visto las noticias?». Le tendió el teléfono. En la pantalla había una noticia local. Conocido asesor financiero acusado de fraude. Millones de dólares de fondos de clientes fueron desviados a través de empresas fantasma. «Eso no es todo», continuó Catherine. «Mira las redes sociales. La historia ya se ha extendido por toda la ciudad. La gente estaba compartiendo la noticia, discutiéndola, expresando su indignación. Muchos conocían personalmente a Henry. Era una figura muy conocida en su pequeña ciudad». «Dios mío», susurró Morgan. «Todo está sucediendo tan rápido». Elizabeth le puso la mano en el hombro. «Ibas a llegar a esto. La verdad tenía que salir a la luz». En ese momento sonó el timbre de la puerta. Un grupo de periodistas de una cadena de televisión local estaba en la puerta. «Señora Morgan», gritó un joven reportero, «¿puedo hacerle unas preguntas? ¿Cuándo se enteró del fraude de su marido?». Morgan se sintió mareada. Elizabeth cerró rápidamente la puerta. Sin comentarios. Pero los periodistas no iban a rendirse.
Permanecieron de guardia fuera de la casa, a la espera de comentarios. «Mamá, tienes que hacer una declaración», dijo Catherine. «De lo contrario, no cejarán en su empeño». Morgan asintió. «Tienes razón, pero primero quiero hablar con Robert». El abogado llegó media hora después. Se encerraron en el despacho y empezaron a preparar una declaración oficial. «Lo principal es subrayar tu inocencia en el fraude», dijo Robert, «y que tú mismo fuiste víctima de un engaño». Morgan miró por la ventana a los periodistas que seguían esperando abajo. ¿Saben qué es lo peor? No el escándalo en sí, sino el hecho de que haya sufrido gente inocente, clientes que le confiaron su dinero. En ese momento, su teléfono volvió a sonar. Esta vez era Henry. «¿Cómo has podido?», gritó él en cuanto ella descolgó el teléfono. «Me has destruido. Has destruido mi reputación. Te has destruido a ti misma», replicó Morgan con calma. «Cuando pensabas que podías robar impunemente a la gente. No era robar», casi gritó. «Tenía un plan. Lo habría devuelto todo. ¿En serio?». Morgan sintió que la ira le subía al pecho. «¿Y cómo? ¿Con más víctimas? ¿Con nuevas empresas tapadera?». De repente cambió el tono. «Mira, podemos resolver esto. Venderé la casa, el coche, te devolveré parte del dinero. Es demasiado tarde, Henry. La policía ya está investigando y tus clientes están preparando una demanda». Hizo una pausa y luego dijo en voz baja: «¿Te das cuenta de que voy a ir a la cárcel? Tus nietos crecerán sabiendo que su abuelo es un criminal. No te atrevas», replicó bruscamente Morgan. «No te atrevas a utilizar a tus nietos. Les robaste su futuro cuando les robaste el dinero para su educación». Colgó el teléfono y se volvió hacia Robert. «Preparemos una declaración. Quiero acabar con esto de una vez por todas». Pasaron las horas siguientes trabajando en el texto. Era importante que todo saliera bien, sin omitir nada. Cuando la declaración estuvo lista, Morgan se dirigió a los periodistas. Las cámaras la enfocaron de inmediato. «Buenas tardes», empezó con voz firme. «Soy Morgan, la mujer de Henry, o mejor dicho, pronto exmujer. Me lo ha contado todo. Cómo descubrió la aventura, cómo encontró pruebas del fraude financiero, cómo acudió a la policía. Soy una víctima como todo el mundo», dijo. «Durante 23 años creí a mi marido, confié en él. Y no solo me engañó a mí, sino a todos los que confiaron en él. Los periodistas la bombardearon a preguntas. ¿Sabía usted que jugaba? ¿Cuándo sospechó por primera vez que algo iba mal? ¿Qué podía decir a sus clientes?». Morgan respondió honesta y abiertamente. Ya no iba a ocultar nada. Después de la rueda de prensa volvió a casa. Elizabeth la abrazó. «Lo has hecho bien. No ha sido fácil, ¿sabes?», dijo Morgan. «Por primera vez en todo este tiempo me siento libre. No más mentiras, no más secretos». Su teléfono no paraba de sonar. Amigos, conocidos, compañeros, todos querían expresarle su apoyo, conocer los detalles. Por la noche llegaron los niños. Catherine trajo comida para llevar. Michael trajo una botella de vino. «¿Cómo estás, mamá?», preguntó Catherine abrazando a su madre. «Estoy bien», respondió Morgan. «Es duro, pero bien». Michael encendió la televisión. Su historia ya estaba en las noticias de la noche. La cara de Henry en la pantalla parecía envejecida y cansada. «¿Lo ha detenido ya la policía?», preguntó. «No», respondió Morgan. «Pero es cuestión de tiempo. Están reuniendo pruebas». Se sentaron juntos a ver las noticias sobre su propia familia. Era una sensación extraña ver tu vida desmantelada en titulares y sensacionalismo. «¿Sabes?», dijo Morgan de repente, «a pesar de todo, estoy agradecida». «¿Por qué?», se sorprendió Catherine. «Por el hecho de que por fin haya salido a la luz la verdad, por no tener que seguir viviendo una mentira, por teneros a vosotros, mis hijos, para apoyarme». Michael levantó la copa. «Por la verdad, por muy amarga que sea». Se quedaron hasta tarde hablando del futuro.
de cómo seguirían viviendo, de cómo afrontarían las consecuencias del escándalo. «Lo principal es permanecer juntos», dijo Catherine. «Lo superaremos». Antes de acostarse, Morgan salió a la terraza. Su teléfono volvió a vibrar. Un mensaje del detective Brown. «Los primeros arrestos se harán mañana. Prepárate para una nueva ronda de escándalos». Respiró profundamente el aire de la noche. Sí, sería duro, le dolería, pero estaba preparada, lista para luchar por la justicia, por sí misma, por sus hijos, y Henry, que respondiera por sus actos, ante la ley, ante la gente, ante su propia conciencia. Si es que aún la tenía. Morgan volvió a la casa. Mañana sería un nuevo día, un nuevo desafío, pero ya no tenía miedo. La verdad, por dura que fuera, siempre era mejor que la mentira más dulce. Sacó su diario y empezó a escribir. Quizá algún día esta historia se convierta en una lección para los demás. Una lección sobre la importancia de confiar en la intuición, el peligro de hacer la vista gorda ante la verdad y las dolorosas consecuencias de la confianza ciega. Pero lo más importante es que es una historia sobre la fortaleza, la fuerza de una mujer que tuvo el valor de enfrentarse a una mentira, la fuerza de una madre que defendió el futuro de sus hijos, la fuerza de un hombre que eligió la verdad, por amarga que fuera. El juicio de Henry duró 3 meses, 3 meses de audiencias agotadoras, testigos declarando, pruebas presentadas. Morgan asistió a todas las vistas, sentada en primera fila junto a sus hijos. Vio cómo su ex marido, antes tan seguro de sí mismo y carismático, se convertía poco a poco en un hombre destrozado. El último día del juicio, la sala estaba abarrotada. Acudieron todos, clientes engañados, periodistas y curiosos. Morgan se sentó erguido, agarrado a la mano de Catherine. Michael se sentó al otro lado con el rostro tenso. El juez empezó a leer el veredicto. El acusado Henry es declarado culpable de fraude a gran escala, malversación de fondos de clientes, creación de empresas fantasma con fines de blanqueo de dinero. La lista de delitos era larga. Morgan escuchó, sintiéndose extrañamente desolado. Era el fin de su matrimonio, el fin de las mentiras, el fin de su antigua vida. Teniendo en cuenta la gravedad de los delitos y la cuantía de los daños causados, el tribunal le condena a 15 años de prisión con confiscación de bienes. Hubo vítores en la sala. Los clientes engañados aplaudieron. Enrique se quedó inmóvil con la mirada fija en un punto. Cuando lo sacaban de la sala, se encontró por un momento con los ojos de Morgan. Sus ojos eran una mezcla de lástima, miedo y... ¿alivio? Quizás él también estaba cansado de las mentiras. Después de la reunión, los periodistas rodearon a Morgan. ¿Cómo se siente? ¿Está satisfecha con el veredicto? ¿Qué le diría a otras mujeres que pudieran encontrarse en una situación similar? Ella respondió con calma y cautela. Hoy se ha hecho justicia, pero es una victoria amarga. Nadie ganó en esta historia, ni yo, ni los clientes engañados, ni nuestros hijos. Lo único que conseguimos fue la verdad. De camino a casa, Catherine lloró. 15 años. Mis hijos crecerán sin conocer a su abuelo. Morgan abrazó a su hija. Quizás sea lo mejor. Es mejor no tener abuelo que tener un ejemplo así delante de ellos. En casa, Elizabeth los esperaba con una cena caliente y una botella de vino. ¿Lo celebramos? ¿Qué hay que celebrar? Morgan sonrió con amargura. El hundimiento de nuestra familia. No, dijo su amiga con firmeza. Vuestro valor, tu fuerza, el hecho de que no tuvieras miedo de luchar por la verdad. Se sentaron en la terraza contemplando la ciudad. Habían cambiado tantas cosas en los últimos meses. Morgan recordó la noche en que encontró por primera vez el mensaje en el teléfono de Henry. Parecía como si estuviera en otra vida. A veces me despierto por la noche y pienso, quizá fui demasiado cruel. Quizá debería haber perdonado. Michael se volvió bruscamente hacia ella. No, mamá, lo hiciste todo bien. No merecía ser perdonado. No se trata de perdonar,
añadió Catherine. Se trata de asumir la responsabilidad de tus actos. Elizabeth levantó su copa. Por una nueva vida, por la libertad de las mentiras. Al día siguiente, Morgan fue al banco. Ahora que el juicio había terminado, tenía que arreglar las finanzas. Parte del dinero robado se encontró en cuentas en el extranjero y se devolvió a los clientes. Pero gran parte se perdió irremediablemente en un casino de Las Vegas. La directora del banco, una mujer joven de ojos compasivos, la ayudó a resolver el papeleo. Podemos reestructurar el préstamo de la casa, y existe la posibilidad de abrir una nueva cuenta solo a su nombre. Morgan asintió. Ahora tenía que empezar de nuevo. Después del banco, se dirigió a su nueva oficina. Sí, ahora tenía su propia oficina. Había abierto un centro de asesoramiento para mujeres víctimas de fraudes financieros. Buenas tardes, señora Morgan, la saluda la recepcionista. Tiene 3 clientas programadas para recibir asesoramiento hoy. Morgan sonrió. ¿Quién iba a pensar que su tragedia personal se convertiría en algo útil para los demás? La primera clienta era una mujer joven que contaba una historia casi idéntica con manos temblorosas. Un marido que se gastaba su dinero en una amante, documentos falsos, mentiras. No sé qué hacer, gritaba. Tenemos hijos, un negocio en común. Morgan le cogió la mano. ¿Sabes qué es lo más importante? Ya has dado el primer paso. Has reconocido el problema y buscas ayuda. Le contó su experiencia, le dio contactos de abogados y le aconsejó cómo proteger sus intereses financieros. Gracias, dijo la mujer al marcharse. Me has dado esperanza. Por la noche llamó Marta, mi antigua suegra. ¿Cómo estás, querida? Estoy bien, respondió Morgan. ¿Y tú cómo estás? Es duro, suspiró Marta. Pero William y yo estamos aguantando. Ayer me dijo que estaba orgulloso de ti. ¿De mí? Sí, lo estaba. De cómo te has enfrentado a todo esto. De cómo encontraste la fuerza para luchar por la verdad. Después de la conversación, Morgan se quedó un buen rato mirando las fotos de la pared. Aquí ella y Henry son jóvenes y felices en su boda. Aquí está la primera foto con Catherine. Aquí está Michael recibiendo su diploma. Tantos recuerdos, tantos momentos felices, pero ahora estaban empañados por una mentira. Su teléfono vibró, un mensaje de su hija. Mamá, Michael y yo queremos invitarte a cenar, tenemos noticias. En el restaurante, los niños la esperaban en una mesa. Catherine estaba radiante. Mamá, hemos decidido crear una fundación educativa. ¿Una fundación? Se hizo eco Michael. Para niños de familias con pocos recursos, para que puedan recibir una buena educación. Pero, ¿de dónde saldrá el dinero? Vamos a vender nuestras acciones de la empresa de papá, explicó Catherine. De todas formas, ya no funciona. Decidimos que el dinero se destinara a algo bueno. Morgan sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Sois increíbles, ¿lo sabéis? ¿O solo queremos que salga algo bueno de esta historia?, dijo Michael, para que no todo sea en vano. De camino a casa, Morgan pensó en lo extraña que es la vida. A veces, las mayores tragedias pueden conducir a algo bueno. Entró en su nuevo hogar, una casita pequeña pero acogedora a las afueras de la ciudad. Había un sobre la mesa, una carta de Henry desde la cárcel. Morgan la miró largo rato antes de abrirla. Querido Morgan, sé que no tengo derecho a pedirte perdón. Lo que hice fue imperdonable, pero quiero que sepas que lo siento. No por haberme dejado atrapar, sino por haber traicionado tu confianza, por haber destruido todo lo que construimos juntos. Tenías razón, en todo, y te estoy agradecido por detenerme. Tal vez, si no fuera por ti, habría seguido rodando por este camino durante mucho tiempo. Sé feliz. Te lo mereces, Henry. Morgan dobló la carta y la guardó en un cajón. Quizá algún día podría perdonarle, pero no ahora. Se acercó a la ventana. Afuera empezaba un nuevo día. El sol se elevaba sobre el horizonte, pintando el cielo de rosa.
La vida continuaba, y en esta nueva vida no había lugar para la mentira y la traición, solo la verdad, por amarga que fuera. Morgan sonrió. Había sobrevivido, había ganado, y ahora estaba ayudando a otros a atravesar este difícil camino. Esto significaba que todo el sufrimiento no había sido en vano, que de la noche más oscura puede nacer un nuevo día. Solo hay que tener el valor de esperar a que amanezca.